Hola amigos, yo soy MitoCode y en este nuevo tutorial les enseñaré un ejemplo un poco más avanzado de JSF. Bien, el ejemplo consistirá en tener un formulario de registro en el cual nosotros iremos agregando a los elementos información y mostrarlos en un data table. A su vez también poder eliminar cada elemento que nosotros ingresamos. Por ejemplo, si yo ingresara Juan Pérez masculino, agregar, vemos que se agrega un elemento ahí. Al ingresar, por ejemplo, Jorge Díaz, agrego, se agrega. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces empecemos con el código. Bien, para crear empezamos con un nuevo proyecto. Java Web Application, y eso ya lo sabemos. Y vamos a poner Data Table. Java Server Faces. Bien, tenemos el nuevo proyecto. Para este tipo de proyecto vamos a hacer una forma de trabajo un poco más ordenada que las anteriores. Empezaremos creando unos paquetes. Mis paquetes beans, disculpen, mis paquetes beans y un paquete adicional llamado clases. Bien, trataré de simular como si trabajara con una conexión a base de datos. Porque en el siguiente tutorial veremos el mismo ejemplo que acabamos de hacer, vamos a hacer, pero aplicado a una base de datos. Bien, en una clase, en el paquete clase vamos a crear una clase Java en el cual mapeará a una entidad de base de datos. Una clase Java que le vamos a llamar persona, el cual va a presentar los siguientes atributos: nombre, apellido, sexo, y a su vez sus respectivos métodos de acceso, get y set. Bien, ya tenemos mapeada esta clase. Posteriormente nos iremos a nuestro paquete beans, en el cual haremos todos nuestros métodos que permitirán manejar esta clase. Vamos a crear una clase manejada por JSF. Persona de ámbito request, finish, se nos crea el asistente en nuestra clase predeterminada. Y bien, aquí vamos a crear una variable para que nos permita acceder a nuestra clase que se encuentra en el paquete clases. Entonces vamos a crear la variable persona, la inicializamos, importamos, generamos sus métodos de acceso, get y setter. Asimismo vamos a crear una lista el cual nos permita almacenar todos los valores que vamos a ir ingresando en las cajas de texto. Vamos a crear una lista de tipo este objeto persona, vamos a llamarla lst personas. La inicializamos new array list, importamos, bien, ahora creamos nuestros métodos de acceso get y setter, importante esto de acá, y vamos a crear dos métodos, uno para agregar el elemento y otro para eliminar ese elemento. Primero empecemos por el agregar el elemento. Vamos a crear un método public void agregar persona. ¿En qué va a consistir? En que esta lista
le vamos a agregar el objeto persona. A medida que nosotros vayamos ingresando, esto se va a almacenar en este objeto y como va a estar en memoria, va a ser recibido por este método y por lo tanto va a estar adicionando a nuestra lista. Bien, vamos a nuestra página index a construir la interfaz. Siempre importante no olvidar la etiqueta hform cada vez que queramos hacer peticiones al servidor, si no, estas no se ejecutarán. Acá voy a enseñar unas etiquetas nuevas, por ejemplo esta etiqueta h panel bit, en el cual me permite ordenar de manera muy dinámica los componentes que yo voy a mostrar en mi página web. Acá por medio de la propiedad columns, yo puedo especificar el número de columnas que va a tener este panel. Para este caso voy a querer 2. Acá dentro yo voy a especificar mis componentes que van a estar dentro de este panel. Por ejemplo, yo quiero un label o un label, la vamos a llamar nombres, y un input text. En el cual entramos con la propiedad el, llamamos persona bin y importante, ¿por qué no sale los nombres o apellidos y sexo que yo mapeé en mi clase persona? Porque con este estilo de trabajo, al entrar al bin, necesito entrar a la clase que está direccionada en ese bin, es decir, mi clase persona. Punto, y ahí tengo el acceso a todos sus métodos. Esta manera de trabajo es un poco más eficiente si nosotros tenemos un bin que maneja demasiados objetos y no queremos que todos los atributos estén en ese bin. Es por eso que al separarlo por objetos independientes podemos tener un poco una manera visual más ordenada para poder ver qué elementos corresponden a qué determinados objetos. Es una recomendación, no es una regla. Entonces ponemos a nombre. Tenemos acá el nombre. Lo mismo hacemos para apellidos. Para apellidos. Punto. Apellido. Y nos falta por último el sexo de la persona. Para colocar el sexo es otra etiqueta también especial que lo vamos a hacer mediante un combo. Bien. Esta etiqueta tiene el siguiente nombre: select one menu. Select one menu es lo que le enseñé cuando mostraba el sexo masculino o femenino. Escogemos y en el value acá se va a guardar la selección de ese componente, es decir, si yo escogí masculino o femenino. Entonces yo necesito guardar esa selección en un atributo de mi bin, persona bin.persona.sexo. Pero necesitamos especificar dentro de este combo cuáles son los posibles elementos de selección. Entonces empezamos para especificar los elementos. Abrimos con la etiqueta F, ponemos select item y ponemos acá item value y especificamos M item label masculino, es decir, nuestro combo por el momento mostrará masculino, que tendrá un valor M. Entonces para agregar a femenino hacemos lo mismo, F femenino. Ya tenemos nuestra casilla. Y por último un botón el cual me permita agregar ese componente, ¿no? H como un botón
Valve, agregar action listener, porque no voy a hacer una regla de navegación. Entonces ponemos persona bin punto agregar persona. Listo. Vamos a correr la aplicación para ver cómo queda momentáneamente. Bien, tenemos acá el formulario nombres, apellido, sexo, que como vemos se muestra masculino, femenino y nuestro botón agregar. ¿Se acuerdan que les dije columnas 2? ¿Qué pasa si hubiese colocado columnas 3? Utilizamos 1, 2, 3. Pusiera 4. 1, 2, 3, 4. Eso es lo práctico que es este componente panel B. Lo dejamos con 2. 1, 2. Bien. Ahora vamos a agregar esta persona a través de este método. Accediendo al método vemos que está implementado, pero hay que mostrarlo. Entonces, para mostrarlo, esta es otra etiqueta nueva que por lo general es muy usada en este framework. Es la etiqueta data table. Data table es una etiqueta muy simple, muy fácil de usar, el cual necesita una lista para poder mostrar todos los elementos que contenga esta lista. Por ejemplo, data table va a necesitar una lista. Accedemos a mi lista, persona bin punto lst personas, la lista que yo declaré en mi bin. Como ven acá, lst personas. Bien. Ahora, para mostrar lo que contiene esa lista, hay que especificar qué elementos de esa lista yo voy a mostrar. Entonces empezamos. H, dos puntos, column. Y acá adentro voy a especificar un label, por ejemplo. O un label. Valve. Persona bin. Importante. Punto. Persona. Punto. Nombre. Quiero que se den cuenta de algo. Estoy haciendo esto a propósito. Yo pongo, por ejemplo, un nombre. Agrego. Se muestra mi nombre, ¿no? Porque está acá en el bin. Un error muy común es colocar los atributos del bin en un data table. El data table presenta una propiedad llamada var. El var es como un alias o un apodo que yo le pongo a mi componente para poder entrar a la lista que este contiene. Por ejemplo, yo le pongo mi valor per de persona, por ejemplo, y yo accedo a este valor de la lista de la siguiente manera. Per punto nombre. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que de mi lista, en la primera posición que encuentre, obténme el nombre. Y así va a seguir recorriendo toda mi lista, sacando todos los nombres de esta lista, ¿no? Continuamos lo mismo para el apellido y para el sexo. Apellido, sexo. Corremos, colocamos, agregamos y vemos que se coloca nuestro valor. Mito viene a ser nombre, code viene a ser del apellido y sexo M de masculino, que viene a ser este de aquí. Ahora, si nosotros queremos agregar otro componente, otra persona, ¿qué pasa si yo escribo de esta manera? Albert Einstein, agregar, vemos que sobreescribió el elemento, pero no sé
agrega uno tras otro. Entonces tenemos que hacer nuestra lista de tipo estática. Esto es solamente para este ejemplo, porque en futuros ejemplos por lo general las listas se utilizan para hacer llamadas de base de datos. Bien, al poner la static, bueno, me da acá unas warning. Vamos a hacerle clase, especificar estos warning. Listo. Limpiamos, corremos. Si yo escribo acá mito code sexo masculino, se agrega. Si yo escribo Albert Einstein, vemos que los elementos se agregan uno tras otro. Por ejemplo, Harry Potter, Hermione, Watson, por decirlo así, o Emma Watson. Vemos que los elementos se agregan uno tras otro. Ahora, si nosotros queremos eliminar uno de los elementos que hemos agregado, vamos a especificar dentro del data table una columna adicional de tipo command link. Le vamos a decir eliminar y va a ser una acción. Esa acción vamos a crearla en nuestra persona. Así como tenemos agregar persona, vamos a crear public void eliminar persona. Este eliminar persona va a tener que recibir un objeto de tipo persona. Y hacemos de la misma manera. Move per. Listo, suficiente. Entonces hay que asignar ese método creado a nuestro componente. Action listener persona bin punto eliminar persona. Vemos que este per vendría a ser el objeto que está en la posición actual del data table. Es decir, si yo escogí el de acá, per tendría el valor de Albert Einstein M. Si yo voy a hacer clic en Harry Potter, tendría el valor Harry Potter M, ¿no? Borramos, limpiamos. Vamos a ver. Harry Potter. Vemos que tenemos un eliminar al lado. Albert Einstein. Al momento que yo hago clic en eliminar, estoy cogiendo el objeto de esa posición. Veo que se eliminan los componentes. Y así de práctico es trabajar con JSF. Agregando un poco más de presentación al data table, les puedo dar estos tips, ¿no? Si yo quisiera agregar un encabezado, voy a utilizar la siguiente etiqueta, ffacet, con el atributo header, y dentro de ella vamos a poner un output label. Vamos a llamarla nombres. La misma manera para los siguientes. Dentro del colon, apellidos y sexo. Limpiamos, corremos. Como vemos aquí, ponemos Albert Einstein, agregamos y se coloca de esta manera, ¿no? Eliminamos. Pero no es tan bonito, decirlo así, no es tan presentable que los encabezados de la tabla estén visibles sin antes haber agregado un elemento. Entonces JSF es muy práctico en lo que es la renderización. JSF permite establecer si un componente va a estar cargado para el usuario o no. Esto se logra a través del atributo render. Vamos a explicar este atributo de manera muy práctica. Por ejemplo, yo quiero evaluar si cuando recién exista
más de un elemento, recién mostrar mi data table. Caso contrario, que no se renderice o no se visualice en la página web. Entramos al atributo y vamos a especificar persona bin.lstpersonas.size. Obtengo el tamaño de la lista y prácticamente lo comparo si es mayor a 0. Si cumple la condición, entonces vas a renderizar este elemento. Voy a correr de nuevo y vemos el resultado. Como vemos, no se muestra los encabezados hasta que exista un elemento. Se muestra el elemento. Eliminamos. Bien amigos, esto fue el tutorial de JSF de Data Tables. Espero que le haya sido de su agrado y de ayuda. En el siguiente tutorial haremos este mismo ejemplo, pero con una conexión a base de datos y mejorando la presentación bajo el framework, bajo el suite de componentes de Prime Faces. Gracias, yo soy Me2Code. Si te gustó este video, dale manita arriba y compártelo.